ahorita que me acordé, porque esta frase la escuché también de la doctora Mel. Vean su video, está bien bueno, porque como ella es psicóloga, pues hace un análisis muy interesante tanto de Enrique como de Quique, ¿no? De su hijo. Vean el video de la doctora Mel, está bien bueno porque ella explica el caso de una persona en la que Sigmund Freud lee sus escritos, porque él se puso igual, ¿no? Empezó a caer en una situación psicológica muy fuerte y él empieza a escribir. Todo lo que le va pasando, todo lo que va pasando, ¿no? Y entonces ahí empiezan a descubrir ciertas cosas y los estudios que de hecho, fíjense que ahorita que me llegó es solamente recordando el tema, fíjense, de lo que investigué después del video, que vi el video de la doctora Mel, porque pues sí, son cosas bien curiosas, bien interesantes. Ella habla es el caso, no sé cómo se pronuncia, Daniel Paul Schreber. No sé si lo pronuncié bien, ¿no? Pero él cuenta que es un juez alemán que documentó su propia vida y su enfermedad mental en un libro que él realizó que se llamaba Memorias de un enfermo de nervios y fue en el año de 1903. No crean que me lo estoy aprendiendo de memoria, lo estoy leyendo de mis apuntes, ¿eh? Entonces, fue lo que estuve anotando del caso de esta persona. Bueno, el caso es que pues ahí Sigmund Freud estuvo haciendo sus revisiones de esos textos y pues lo vio como un caso de paranoia, ¿no? Entonces, pues este señor no fue paciente directo, sino que Freud fue analizando los escritos de él y a través de lo que el señor escribía todos los días, si a través de su contenido se puede detectar varios. Vieron, pudieron entender más claramente los casos de psicosis, paranoia, los delirios, ¿no? Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. Al principio me pregunté por qué la voz de la bisabuela recomendaría a sus seguidores el análisis de una psicóloga charlatana que interpreta personas basándose en una pseudociencia. Pero después entendí por qué. Wait a minute. ¡Producción! ¡Producción! Un momento. ¿No es Mr. Doctor quien dice estar en contra de la charlatanería? Entonces, ¿qué hace comentando el video de una psicoanalista? Y me surge otra duda inevitable. ¿La voz de la bisabuela recomendó ese video porque realmente le pareció bueno? ¿O simplemente porque, como buena mascota, sigue a su amo a todos lados? Sea cual sea la razón, hablar desde la ignorancia es peligroso. Para empezar, el caso que expone la doctora Mel es el de Daniel Paul Schreber, un paciente que Freud nunca evaluó directamente. Todo su análisis se basó en textos y escritos del propio Schreber. Además, la conclusión de Freud fue que Schreber padecía paranoia debido a la supuesta represión de sus fantasías homosexuales. Evidentemente, no podemos esperar mucho de un análisis hecho en 1911 por un autor que hoy sabemos que trabajaba desde teorías no científicas. Afortunadamente, la psicología ha avanzado enormemente, aunque no todos tienen la capacidad intelectual para entenderla. Por eso algunas personas siguen estancadas en teorías de hace más de 100 años. Imagínense lo absurdo que resulta intentar explicar las enfermedades mentales de Enrique con una teoría que pertenece al siglo pasado. Al psicoanálisis hay que llamarlo por lo que es: ficción psicológica, pseudociencia y charlatanería. Estos más llamativos de su cosmovisión, doctor Bunge, uno de los puntos que ha sido siempre en donde usted ha tenido una posición muy virulenta, ha sido contra el psicoanálisis, al cual lo equipara a la parapsicología y a los macaneos más estrepitosos. ¿Por qué es esa actitud tan violenta, podríamos decir, contra el psicoanálisis? Mire, yo hablo contra el psicoanálisis aquí porque todavía hay gente que vive en el siglo pasado que cree en el psicoanálisis, pero en Canadá o en Estados Unidos yo hablaría con los muertos, porque ya el psicoanálisis murió a fines de los años 80, no, 70, ¿no? Se descubrió que hay otras maneras de tratar a la gente, a los enfermos mentales, que son mucho más eficaces, ¿no? Y que no son negocios, y que están sometidos a control. La tarea del psicoanalista no la controla nadie, la tarea del médico, del psiquiatra, los controlan los hospitales, etc. Es diferente. Además ellos publican
papers en revistas, hacen experimentos, cosas que los psicoanalistas jamás han hecho, ¿no? ¿No funciona el principio de inducción en el psicoanalista? ¿No funciona en el psicoanalista el principio de inducción? No, funciona simplemente la fábula. Este desprecio incluye, este desdén, este desprecio, ¿incluye a Freud? No, por supuesto, él fue el gran culpable, él fue el iniciador, el gran macaneador. Pero lo más grave aquí no es solo la ignorancia o la fascinación de la bisabuela por teorías obsoletas. Lo realmente preocupante es que la voz de la bisabuela sabe que el psicoanálisis es una pseudociencia y aún así decide recomendar ese video. A continuación, les presento un video que la misma bisabuela subió a otra plataforma. Este video sobre pseudociencias lo publicó el 14 de agosto de 2025, mientras que el video que recomendó sobre psicoanálisis de la doctora Mel lo publicó el 29 de diciembre de 2025. Tenemos pinceladas de historia, artes marciales y pseudociencias. ¿Qué le parece? Pues vamos a probar con pseudociencias. Pseudociencias. Tema divertido. Atentos en casa también, todos jugando. Participen de este programa que es muy interactivo. Adelante, tiempo. ¿A qué tipo de cartas y sus ascendentes son aficionados los astrólogos? ¿A las cartas españolas o a las cartas astrales? A las astrales. Correcto. ¿Qué antigua doctrina postulaba que se puede deducir el carácter de una persona a partir de la forma del cráneo? ¿Craneología o frenología? ¿Craneología? No es correcto. ¿Qué método ideó Freud para curar enfermedades mentales? ¿La psicología o el psicoanálisis? El psicoanálisis. Correcto. Entonces, la pregunta es inevitable. Si sabes que difundir pseudociencia te convierte en charlatán, ¿por qué promueves el contenido de una charlatana? Esto ya no es simple ignorancia. Esto es incongruencia. Y solo hay dos posibilidades. O utilizas una pseudociencia para estigmatizar la enfermedad mental de Enrique, o no eres realmente defensora del conocimiento científico y por seguir a tu patrón, Mr. Doctor, otro incongruente, decides traicionar cualquier coherencia intelectual que presumas tener. Pero, ¿por qué digo que la doctora Mel es una charlatana? Hoy en día existen las llamadas terapias de tercera generación. Existen modelos psicológicos basados en evidencia científica para explicar y tratar las psicopatologías. Si tú, doctora Mel, teniendo alternativas científicas disponibles, sigues aferrada a una teoría no validada, fallando a tu obligación ética de actualización profesional y dejando de lado el desarrollo profesional continuo necesario para ofrecer a tus pacientes las intervenciones más eficaces, entonces sí, eres una charlatana. Y quienes recomiendan el contenido de charlatanes también son responsables de que estas ideas pseudocientíficas sigan propagándose en la sociedad. Por eso es tan peligroso que Mr. Doctor ande dando diagnósticos psiquiátricos a lo pendejo. Porque sus seguidores, desde la ignorancia, toman esos falsos diagnósticos como punto de partida para estigmatizar la salud mental. Tú eres un sociópata y un narcisista, Enrique. Hemos visto todas estas cuestiones de pues de todos los temas del narcisismo, ¿no? De la sociopatía y todo. Enrique está diagnosticado con trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar tipo 1. No es antisocial, no es sociópata, no es narcisista, no es histriónico, es border y es bipolar. Si realmente quieren entender el comportamiento de Enrique, revisen la bibliografía científica de esos dos trastornos, como las investigaciones que dicen que si una persona border o bipolar, como Enrique, es adicto a ciertas sustancias, es porque la adicción a sustancias es frecuente en estos cuadros clínicos. Entiendan que la impulsividad y el enojo constante que Enrique muestra a cámara son síntomas de sus trastornos. Que Enrique se crea un superdotado, que se crea que tiene poderes destructivos o curativos, es síntoma de su enfermedad mental. Que no pueda soltar ni a su familia ni a su expareja es síntoma de su enfermedad mental. Que constantemente esté amenazando con quitarse la vida es síntoma de su enfermedad mental.
Todo esto se entendería si en lugar de creer en los diagnósticos malintencionados de Mr. Doctor o en las teorías pseudocientíficas de la doctora Mel, se tomaran el tiempo de investigar con evidencia científica real. Quien usa una pseudociencia para hablar de salud mental no solo está equivocado, está siendo peligroso. Porque cuando se banalizan los diagnósticos, se estigmatiza el sufrimiento real. Y cuando se estigmatiza la enfermedad mental, se destruyen personas. Mientras algunos sigan usando pseudociencia para explicar lo que no entienden, seguirán estigmatizando personas enfermas en lugar de comprenderlas. Y eso no es divulgación. Eso no es ciencia. Eso es deshumanización descarada.